Saludos a todos, esta es la parte 9, si quieres la parte 10 asegúrate de escribirlo en los comentarios y puedes dejar tu like, es gratis, disfrute del video. Anteriormente nuestro protagonista había ayudado a Julie a subir de nivel y completar la misión de la ronda 5. Así que luego se dirigió a derrotar a los jefes de la sumisión, pero a encontrarse con el último jefe, este estaba masacrando a varios jugadores con bastante facilidad. Black Sa al verlo rápidamente se lanza contra el jefe, así acabando con él y ganando varias recompensas por ello. Luego de obtener su recompensa vuelve al mundo real, donde ahí se comunica con Julie para informarle sobre la sexta ronda. Después de terminar, nuestro protagonista se dirige con Ma Yeonglok para también informarle sobre la ronda 6, pero antes le informa sobre los cambios que tendrá la empresa. Así que propone que hagan una reunión con todos los ejecutivos para hablar de los detalles. Luego de que terminara la reunión exitosamente, nuestro protagonista se despide de Ma Yeonglok, ya que tenía que deshacerse de Jongmin. Rápidamente cambiamos de escena a la reunión habitual de todos los domingos de esa asociación, donde la chica saludaba a todos los presentes. Pero Lost York, con una expresión de tristeza, le devuelve el saludo. Jamie, al notar su expresión, le pregunta qué le pasaba y que se había ocurrido algo. El tipo le responde preguntándole que si no había oído las noticias, ya que no han sabido nada de Maej Tori y Jam Made of Money. Y como no han podido comunicarse desde la quinta ronda, creen que ya no están con vida. Jamie, al escucharlo, se da cuenta que por eso todo en la reunión parecían tristes, y aunque es inesperado, no cree que estén realmente tristes por sus muertes, ya que solo se habían visto a través de esas videollamadas. En ese momento la chica se percata de que sus compañeros estaban fingiendo para parecer buenas personas, porque la persona que creó esa asociación es la figura más poderosa de ese lugar, y es natural que quieran seguirle el juego y adular a alguien como él, ya que él siempre parecía estar realmente afligido cuando alguien moría, así que ella supondrá que también debe seguir el juego. Por lo que ésta comienza a soltar sus lágrimas de cocodrilo mientras que lamentaba la muerte de sus compañeros. Lost Yark y los demás, al verla, comienzan también a lamentar la muerte de sus compañeros con lágrimas, pero esta con una pequeña sonrisa. Solamente podía decirse que todos la estaban copiando. En ese momento el presidente de la asociación había entrado en la llamada y al ver a todos tristes pregunta que por qué estaban llorando. Lost Yark le explica al presidente lo sucedido con sus compañeros, por lo que éste, al entender la situación, menciona que al menos el resto de ellos están vivos. Además dice que ninguna ronda estaba saliendo bien, por lo que en ese momento ellos eran solamente 6. Otro de la reunión, levantando la mano, pregunta que si deben volver a elegir ejecutivos. El presidente le responde diciéndole que le gustaría. Sin embargo, no hay nadie con talento y los candidatos que se presentaron la última vez son inalcanzables. Pero el presidente le pregunta a Lost Yark qué había pasado con las 3 personas que querían unirse. Lost Yark le responde que los había llamado varias veces, sin embargo nadie había respondido, por lo que el presidente asume que esos 3 también debieron haber muerto en la ronda 5. Pero Lost Yark menciona que aunque no sabe nada sobre los otros 2, Black Sa aún sigue con vida, ya que todos vieron los resultados de la ronda 5, y alguien tan fuerte en el juego debe de estar bien también en la vida real. Entonces el presidente pregunta por qué Black Sa se había registrado para unirse a ellos y luego los dejó plantados. Este le dice que no lo sabe, otro comenta que quizás solo quería engañarlos. Pero Lost Yark menciona que quizás no era eso, ya que tal vez la razón por la que no pueden contactarse con él es porque el topo que se hacía pasar por Black Sa había muerto en la ronda 5. El presidente, al escucharlo, se da cuenta de que es posible que alguien se haga pasar por Black Sa. Este añade que debe de ser cierto, porque no tiene ningún sentido que alguien como él se uniera a ellos. En ese momento el tipo se da cuenta de lo que había dicho sin querer, por lo que todos al escucharlo quedan en absoluto silencio. Para luego de algunos segundos el presidente le pregunta qué quiso decir con eso, y que si tiene alguna queja sobre su comunidad, ya que su comunidad es la que unifica a los jugadores y actúan como guías. El tipo, bastante nervioso, pedía disculpas porque no era eso lo que quiso decir. Sin embargo, el presidente lo destituye de su cargo de ejecutivo, pero eso no era suficiente, ya que lo echa de la comunidad para siempre.
porque no puede confiar ni aceptar a alguien que menosprecie su comunidad y a partir de ese momento el tipo estará en la lista negra y como últimas palabras le dice que tenga buena suerte sobreviviendo por su cuenta. Luego de eso la transmisión del tipo es cortada, así que el presidente les dice a los demás seguir con la reunión. Pero este nota algo y se sorprende, el presidente al verlo le pregunta qué había pasado. Lost Shark responde que alguien acaba de solicitar unirse con el nombre de usuario de Black Sa, ese nombre había dejado a todos bastante sorprendidos. Sin embargo creen que sea otra persona que estaba usando el nombre de nuestro protagonista. Lost Shark informa a todos que su nombre real es diferente al del anterior Black Sa, ya que es Jongmin. El presidente luego de escucharlo le dice que lo deje unirse porque no saben si realmente es Black Sa, así que al menos deberían conocerlo. Y si es otra persona otra vez tendrá que pagar el precio de su broma. Rápidamente cambiamos de escena a un centro de computación donde nuestro protagonista decía para sí mismo que los ejecutivos tendrán que hacer algo, ahora que otra persona se hace pasar por Black Sa. Así que ellos irán a su casa para entrevistarlo, en pocas palabras irán a la casa de Jongmin. Y mientras que nuestro protagonista se retiraba se decía que esa asociación se equivocaba al obligar a la gente a desvivir a alguien como condición para unirse y tratar de esclavizar a los civiles. Y ese tipo de comportamiento causará conflictos entre civiles y jugadores y acabará con la sociedad. Así que él no puede quedarse de brazos cruzados y dejar que hagan lo que quieran, por lo que tiene que eliminar a los ejecutivos de esa asociación y controlar la organización, ya que en el futuro esa organización se hará tan grande que más del 30% de la nación será miembro, así que será mejor usar la organización para controlar a los jugadores en lugar de deshacerse de ella por completo, y por eso también solicitó unirse. Y una vez que derribe a los ejecutivos utilizará a Jongmin y reemplazará al presidente. Luego de eso cambiamos de escena donde alguien había abierto una puerta de un establecimiento para luego dirigirse hacia el mostrador y arrojar una bolsa negra sobre el mostrador. Este era un ladrón que con un aura amenazante le decía al tipo que llene la bolsa con todo el dinero que tiene si no quería morir. Este a temblores preguntaba que si el sujeto que estaba tratando de robarle era un jugador. El tipo enmascarado al escucharlo rápidamente da un enorme puñetazo al mostrador mientras que le preguntaba al tipo que si le parecía que estaba gastándole una broma. El tipo al no tener opción comienza a introducir el dinero de la caja fuerte en la bolsa para luego dársela al delincuente. Sin embargo el encapuchado al ver la cantidad de dinero pregunta que si era todo, el tipo le dice que no le ha ido bien porque se ha cancelado la lotería y han estado vendiendo otras cosas. Sin embargo el encapuchado le aclara que no era eso lo que le había preguntado, además él sabe que tiene una caja fuerte detrás de la tienda así que volviendo a amenazarlo le pide que vaya a buscarlo, por lo que el tipo rápidamente sale corriendo a buscar el resto del efectivo. Luego de que la bolsa estaba completamente llena, el encapuchado se dice que con esos 10 millones de wons debería bastar. Así que comienza a retirarse de la tienda pero antes de eso le advierte al tipo que si se atreve a llamar a la policía se fugará de la cárcel y irá a eliminarlo. Luego rápidamente sale corriendo de la tienda para luego doblar a una esquina y al estar seguro comienza a quitarse la capucha así mostrándonos que era Jongmin, el cual con una sonrisa se decía que había conseguido mucho, así que estará bien durante un mes. Sin embargo este sabe que puede sobrevivir en el mundo real, pero no sabe si podrá sobrevivir la próxima ronda. Y eso es todo por culpa de Black Sa, ya que por él había perdido a sus amigos y sus estadísticas por su culpa. Así que con toda su fuerza le grita a nuestro protagonista diciendo que era un cabrón, en ese momento un gato le da un gran susto. Luego de algunos segundos sigue su camino mientras que maldecía a nuestro protagonista ya que si alguna vez lo encuentra en la vida real lo dejará medio muerto. Después de eso pasamos a un edificio, donde aparentemente Jongmin vivía, sin embargo al subir las escaleras nota a alguien frente a su puerta. Este era Lost Shark, el cual pregunta que si era Jongmin. Jongmin al no responder Lost Shark lo toma como si estaba en lo correcto, pero Jongmin nervioso preguntaba que si era un policía. Lost Shark a carcajadas le pregunta que si había cometido algún delito o algo así. Luego se presenta con su nombre y que pertenecía a la organización PCW, que él había solicitado unirse.
Sin embargo, este confundido pregunta que si estaba drogado y que de qué estaba hablando. Lost Shark al escucharlo pregunta que si era Black Sa. Jong-min exaltado le dice que no bromee diciéndole eso, además él no sabe qué demonios es esa organización. Lost Shark luego de escucharlo le pide disculpas, sin embargo Jong-min quiere saber qué estaba pasando y le pide a Lost Shark que al menos le diga qué estaba pasando. Lost Shark responde que dado que el nombre y la dirección que les proporcionaron son correctos, al parecer alguien que conoce su información personal les han gastado una broma. Eso había enfurecido a este que preguntaba que quién es el loco que lo había hecho. En ese momento nuestro protagonista se hace presente diciendo que fue él quien había usado el nombre de Jong-min. Este al escuchar a nuestro protagonista furioso pregunta que si lo conoce, Rayu-min le responde diciéndole que sí, por lo que Jong-min pregunta que quién es. Nuestro protagonista mientras que materializaba su guadaña dice que eso debe de responder su pregunta. Lost Shark al ver la guadaña gigante se da cuenta de que era Black Sa, sin embargo su apariencia es demasiado baja, ya que ni siquiera parece medir 1,70. Además es delgado, y no es así como se lo imaginaba, y aparte de eso parece no ser tan fuerte. Y mientras que Jong-min sudando frío se dice que Black estaba frente a él, sin embargo su físico es diferente, pero su aura y su forma de hablar son la misma. Y lo más importante esos ojos, por lo que realmente era Black Sa el que estaba justo delante de él. Así que este aterrado se preguntaba por qué estaba ahí y por qué ha usado su nombre y dirección, además él no tiene nada que ver con Black Sa, pero no debe de tener buenas intenciones y va armado. En ese momento Lost Shark se percata de que Jong-min estaba temblando porque el verdadero Black Sa estaba ahí, sin embargo él nunca lo ha visto en persona, pero si realmente es Black no sería rival para él, ya que él es solo un nivel 20. Pero nuestro protagonista llama la atención de Lost Shark y le dice que sabe que no estaba ahí solo, así que le pide que le diga a los demás que salgan. Lost Shark estaba muy sorprendido ya que nuestro protagonista lo sabía, por lo que llama a sus compañeros, los cuales alzaban sus manos en señal de son de paz. Pero nuestro protagonista apuntando a los tipos les dice que no se acerquen más si no querían morir, sin embargo este con una pequeña sonrisa mencionaba que tenía mucha confianza para ser tan pequeño. En ese momento su compañero lo detiene y le pregunta a nuestro protagonista que si realmente era Black Sa. Nuestro protagonista mostrándole su guadaña pregunta que si no lo ve. El tipo le responde diciéndole que ha oído que Black Sa usaba una guadaña como arma principal, pero nunca la había visto, así que no puede creer solo porque tenga una. Nuestro protagonista al escucharlo pregunta que entonces por qué le preguntó si no pensaba creerle. El tipo le responde que solo quería oírlo de su propia boca, por lo que éste le dice que sí, que él era Black Sa. El tipo que tenía la runa de la verdad confirma que nuestro protagonista estaba diciendo la verdad, su compañero se le acerca y le susurra que le había dicho su runa, por lo que el tipo de lentes le dice que nuestro protagonista dijo la verdad. Eso había sorprendido bastante a este que no creía que Black Sa realmente estaba ahí. Sin embargo este bastante nervioso se decía que estaba acabado y maldiciendo se preguntaba por qué tuvo que abrir su enorme boca, por lo que trata de pensar en cómo debería suplicar que lo perdone. Sin embargo trata de calmarse diciéndose que nuestro protagonista quizá no lo había escuchado. Así que el tipo menciona que era un placer conocer a Black Sa, pero nuestro protagonista le dice que no hace falta que se presenten, ya que él quería comprobar si era el verdadero Black Sa. Este aún más nervioso maldecía porque se dio cuenta de que nuestro protagonista sí lo había escuchado, así que rápidamente trata de disculparse pidiendo disculpas por lo que acababa de decir. Pero Rayu-min le dice que no le estaba pidiendo una disculpa, ya que él debería comprobar si era Black Sa. El de lente se mete en la conversación diciendo que no era necesario, ya que él lo había confirmado. Rayu-min al escucharlo menciona que solamente había dicho su nombre, por lo que el de lentes le menciona que tiene una runa que les dice si alguien está diciendo la verdad. Sin embargo a nuestro protagonista eso le daba igual, por lo que le pide al tipo que si consigue bloquear su ataque lo perdonará por lo que había dicho. Y mientras este continúa pidiendo disculpas y que lo perdone nuestro protagonista le dice que va a empezar, así atacando al tipo que al no defenderse es decapitado. Lost Shark que había visto lo sucedido en primera plana maldecía por lo sucedido,
ya que ninguno de los presentes ahí ni siquiera había visto a nuestro protagonista blandir la guadaña. En ese momento Lost York le grita a nuestro protagonista preguntándole por qué había hecho eso. Ryu-min responde diciéndole que solo estaba demostrando que era Black Sa. Pero este le dice que le habían dicho que no era necesario, y dice para sí mismo que ellos están ahí para que Black Sa se uniera a su equipo. Sin embargo, al ver lo sucedido no estaba de acuerdo de que alguien como él se convierta en uno de los ejecutivos, ya que era demasiado peligroso, así que tienen que eliminarlo ahí si no pueden manejarlo como aliado. En otras palabras, si nuestro protagonista no se une tienen que eliminarlo a toda costa. Sin embargo, estos dos saben que si nuestro protagonista se niega no sería fácil acabar con un nivel 40, por lo que deciden tenderle una emboscada después de fingir que se rendían, pero en ese momento Ryu-min interrumpe sus pensamientos preguntándoles que si ellos creían que no se daría cuenta de que algo pasa, si son tan obvios con sus planes de eliminarlo. El de lentes al escucharlo pregunta que de qué estaba hablando. Ryu-min sin vacilar le responde diciéndole que estaban tratando de desvivirlo, ya que él sabe que ellos planeaban fingir que se rendían y luego tenderle una emboscada. Además preguntaba que si saben por qué él utilizó la identidad falsa de Jong-min, ya que él la había utilizado porque quería conocerlos. Lost Yark al escucharlo le pregunta que entonces qué quería de ellos. Ryu-min le dice que sencillo y él quería que mueran. El de lentes sabe que tiene que apaciguar de alguna manera esa situación y ganar tiempo, sin embargo en ese momento queda sorprendido, ya que su compañero había caído al suelo sin vida. Por lo que sudando frío se percataba de que nuestro protagonista lo había llevado ahí para eliminarlos a todos desde el principio, así que el tipo furioso preguntaba qué le habían hecho a él. Ryu-min a gran velocidad coloca su guadaña en el cuello del tipo y le pregunta qué le había hecho la gente para que los debiera matar por una prueba de entrevista. Además era aún peor para las entrevistas ejecutivas, ya que tiene que matar a un civil inocente por su cuenta. El de lentes al escucharlo temblando decía que no era cierto, ya que ellos no eran civiles inocentes porque los insultaron a pesar de ser inferiores a ellos, y si no fuera poco en el fondo los envidian, por lo que ellos merecían morir. Pero nuestro protagonista le pregunta que si no era igual de malo ser estricto con los demás, mientras que él es tan tolerante con sus propias fechorías. Al escuchar a nuestro protagonista le dice que no sabe nada de él, sin embargo Ryu-min se decía que sí lo sabe ya que lo vio todo con la runa de los pensamientos internos, así luego eliminándolo mientras que lo llamaba pedazo de basura. Luego de acabar con todos dirige su mirada a Jong-min y le dice que no tenga miedo, porque pronto lo enviará a ver a sus amigos. Jong-min al escuchar a nuestro protagonista queda sin palabras para luego preguntar que si conoce a sus amigos. Nuestro protagonista le dice que por supuesto, ya que ellos salían juntos, o más bien ellos lo arrastraban. Sin embargo Jong-min no reconoce de quién se trataba. Por lo que nuestro protagonista comienza a quitarse su máscara y con una sonrisa le dice que él es Ryu-min al que solían acosar. Jong-min al escucharlo queda pasmado y recuerda algunos fragmentos donde él golpeaba a nuestro protagonista, por lo que se preguntaba que si realmente ese perdedor era Black Sa. Y que si realmente eran la misma persona, ya que no puede creerlo. Ryu-min sabe que Jong-min no cree que realmente él sea Black Sa, aunque tiene sentido, ya que justo en el año pasado ellos le daban palizas. Jong-min al escucharlo le pregunta que si lo estaba engañando todo ese tiempo, porque fingió ser un perdedor. Nuestro protagonista rápidamente lo detiene diciéndole que nunca había fingido ser un perdedor, pero aún así no le gusta que una escoria como él lo llame perdedor, así que rápidamente lanza un ataque que corta el brazo de Jong-min. Eso había provocado que el chico gritara del dolor, pero nuestro protagonista le ordena que se calle al menos que quiera perder la lengua. Sin tener otra opción hace silencio por lo que nuestro protagonista lo recompensa dándole primeros auxilios. Sin embargo le dice que solo se quedará con un brazo, pero eso no le importa mucho a nuestro protagonista, ya que morirá pronto. Jong-min al ver la actitud de nuestro protagonista pregunta que si en verdad es el mismo Ryu-min que conocía. Seriamente le responde que no, porque el Ryu-min que conocía Jong-min ya no existe, y alzando su guadaña se despide. El cual atemorizado pide a gritos que espere. Nuestro protagonista se detiene,
por lo que Jong-min le dice que sabe que él lo había acosado bastante, así que le pide disculpas, ya que se había sentido muy mal por eso. Rayu-min al escucharlo le pregunta que si hablaba en serio, mientras que aún temblaba decía que sí, además le dice que de todos modos no hay beneficio en matarlo, así que le propone usarlo en su lugar. Nuestro protagonista no entiende cómo podría usarlo. Jong-min le dice que podría ser su sirviente y él se arrastrará si se lo pide y hará sus tareas o lo que quiera que haga. Rayu-min se queda pensativo por algunos segundos para luego decirle a que eso no servirá, ya que todavía Jong-min estaba pensando en traicionarlo. Y había hecho esa sugerencia para tener la oportunidad de matarlo en su lugar. Mientras que sudaba frío preguntaba que de qué estaba hablando, sin embargo maldiciendo se pregunta que cómo diablos nuestro protagonista lo supo y que si está solo adivinando. En ese momento vuelve a preparar su guadaña mientras que le preguntaba a Jong-min que si sabe lo que les pasa a los perros que muerden la mano que los alimenta, ya que esos perros simplemente se matan porque no tienen utilidad. Al escuchar dichas palabras a lágrimas gritaba que espere y que por favor le den otra oportunidad, sin embargo nuestro protagonista le interrumpe separando su cabeza de su cuerpo. Y luego de que cayera el cuerpo sin vida de Jong-min al suelo le dice que ya le había dado una oportunidad en su vida pasada. Y en aquel entonces no tenía la runa de los pensamientos internos, así que lo dejó vivir una vez engañado por sus palabras y al final Jong-min terminó traicionándolo, por lo que en aquel entonces Rayu-min había sido un idiota. Sin embargo ahora había puesto fin a su mal destino, así que no tendrá que ver esa cara asquerosa nunca más. Luego de eso nuestro protagonista decide limpiar el desastre con la habilidad de borrar rastros. Y después de haber limpiado completamente el pasillo decide irse hacia la casa de alguien. Rápidamente cambiamos de escena, donde Yami había entrado a la sala de chat de su comunidad y al ver al presidente menciona que la entrevista con Black Sa ya debería haber terminado, así que pregunta que dónde están los demás. El presidente le responde diciéndole que están muertos y fueron asesinados en la entrevista. Quedó impactada por la información, por lo que pregunta que quién habría hecho algo así. Pero en ese momento se percata de algo, el presidente al ver su reacción dice que es así, ya que Black Sa estaba cazando a los miembros de su comunidad. Yami comienza a mencionar los nombres de sus compañeros y pregunta que entonces ellos fueron asesinados por Black Sa. El presidente le responde afirmativamente, por lo que Yami pregunta que si ellos habían hecho algo mal. El presidente menciona que no hay una buena razón para asesinar y supone que solo lo hace por diversión, o no le gustó que ellos estuvieran formando una organización. Yami al escucharlo se dice que siempre hay humanos que sienten envidia de lo que otros tienen y quizás Black Sa quería sabotearlos. Pero si eso es cierto necesitan desvivir a Black Sa. Además dedujo que nuestro protagonista los estaba atrayendo solicitando unirse, así que frustrada menciona que estaba emocionada de conocerlo, pero al parecer era solo un psicópata. Y si no fuera poco habría sido realmente malo si lo hubieran aceptado como ejecutivo. El presidente le da la razón a la chica, ya que podrían haber muerto también. Pero ya saben que Black Sa es su enemigo y necesitan vengar a sus miembros. Sin embargo pregunta que si están verdaderamente seguros de que es Black Sa y no alguien que se hace pasar por él. El presidente le dice que hay un testigo, y dicho testigo es Lost Yark. Luego de algunos minutos el presidente se despide, así que sale del chat grupal, después Lost Yark se despide de Yami, la cual esta última le pide a Lost Yark que descanse después de lo que había pasado. Le dice que lo hará así saliéndose también del chat grupal, pero luego de salirse del chat con una pequeña sonrisa se dice que no parece que se habían dado cuenta. Así que desactiva la armadura, por lo cual de un momento el rostro de Lost Yark cambia al de nuestro protagonista, el cual estaba muy orgulloso de lo buen actor que era. Además se dice que la máscara del asesino que eligió como recompensa por tiempo en la quinta ronda era el objeto más útil que obtuvo. Máscara del asesino. Efecto, disfraza perfectamente al usuario como la última persona asesinada al decir la palabra clave disfraz. Descripción, una máscara delgada y transparente usada por un asesino con una tasa de éxito del 99.9%, nadie sabe cómo es su verdadero rostro.
Luego de esa notificación nos damos cuenta que lo más importante de esa máscara es que nuestro protagonista puede transformar su rostro en la persona que acaba de desvivir. Y la forma más fácil de eliminar a alguien es disfrazándose como un aliado, así que a este le encantaría matar al presidente y convertirse en él. Pero la máscara no funciona con él, ya que no es un jugador. Y es irónico que el líder de una organización compuesta por jugadores no sea un jugador. Además Yami se interpone, por lo que no puede hacer nada contra sus habilidades con las que cuenta por el momento. Por lo tanto tiene que evitar contactar a los ejecutivos hasta que encuentre cómo solucionar esos problemas, así que seguirá fingiendo ser Lost York en las reuniones regulares y vigilará la situación. Y probablemente no lo buscarán hasta la próxima reunión, por lo que aprovechará para restaurar la durabilidad de la esfera del sueño eterno. Sin embargo, para hacer eso tendrá que viajar al extranjero. Rápidamente cambiamos de escena a Cotswold, Inglaterra, donde en el bosque se encontraba una pequeña cabaña y dentro de ella había un herrero, que se encontraba forjando un arma. Y después de pulir dicha arma con una sonrisa dice que estaba listo, sin embargo por alguna razón se deprime, ya que no le sirve de nada si nadie la compra. Porque había tenido mucho menos clientes desde que aparecieron esos malditos ángeles. Y aunque había logrado aguantar hasta el momento de alguna manera, ya se encontraba al límite. Así que estaba en bancarrota, por lo que tendrá que buscar otro trabajo. Además su deseo era hacer eso toda su vida, pero no va a ser posible. En ese momento vuelve a alegrarse porque recordó que puede pedir un deseo si llega a la ronda 20, así que decide no rendirse, porque todavía era joven y un hombre debe tener determinación. Así que va a superar la ronda final y conseguirá su deseo, ya que incluso había obtenido un título de herrero en el otro mundo, por lo que es el destino. Aunque no es tan bueno para el combate, sin embargo debería poder lograrlo, y con su habilidad pulido de armas que le aumenta 150% al llegar al nivel 20 tiene que ser aún más fácil. Así que de alguna manera llegará hasta la ronda 20, pero vuelve otra vez a deprimirse porque el dinero era otro tema, ya que ni siquiera tiene dinero para comprar suministros. Por lo que decide dejarlo temporalmente hasta juntar suficiente dinero para abastecerse, y cuando lo tenga volverá a su herrería y continuará. Y mientras que decidía buscar un trabajo fuera de la montaña, en ese momento había llegado nuestro protagonista. Nota la presencia, por lo que gira y observa a un chico asiático. Nuestro protagonista al entrar a la herrería, el chico rápidamente le pregunta que si puede ayudarlo y que si estaba perdido. Ryu-min le pregunta si era Russell Daniel, el joven herrero famoso. Pero Daniel le pregunta que quién era nuestro protagonista y que dónde había escuchado hablar de él. Ryu-min respondió diciéndole que no había escuchado hablar de él, sino que lo vio. Daniel no entiende a qué se refería nuestro protagonista, por lo que le dice que él es un vidente que puede ver el futuro. Sin embargo al escucharlo menciona que es una tontería, así que Ryu-min le dice que Daniel está en el nivel 20 y que además era un herrero, y se encontraba en la zona CEUKE 008. Daniel sorprendido se dice que el nivel y la clase los podría adivinar con suerte, pero su zona es otra cosa. Así que Daniel, apretando con fuerza sus puños, pregunta que si en verdad puede ver el futuro. Ryu-min con una pequeña sonrisa le responde afirmativamente, por lo que Daniel menciona que nunca había escuchado que vidente sea una clase. Le dice que es raro, así que debe tener sentido, pero él no sabe si Daniel sabe que el vidente es de esas clases solitarias, o sea clases que solo una persona puede tener. Daniel decide creerle a nuestro protagonista, por lo que le pregunta que entonces qué le trae a alguien tan grandioso como él por esos lados. Ryu-min le pide que se tranquilice, ya que solo quería negociar algo con él, y quería pedirle que reparara un objeto y si lo hacía le daría información útil. Daniel no entiende qué información útil le podría dar. Le dice que le dará información sobre la ronda 6. Así dejando bastante sorprendido a que piensa que si puede saber lo que llegará en la siguiente ronda de antemano tendría una gran ventaja. Pero es una recompensa demasiado buena solo por reparar un objeto. Así que preguntó que si Ryu-min estaba seguro de darle información de la ronda 6 solo por restaurar la durabilidad de un objeto. Además de eso le pregunta que si quiere algo más.
Nuestro protagonista al escuchar a Daniel se dice que lo sabía, porque se habría decepcionado si aceptara tan fácilmente. Por lo que con una sonrisa le dice que va directo y le pide a Daniel ser su amigo. Eso deja a Daniel bastante confundido. Por lo que Ryu-min le dice que había visto el futuro y Daniel se convertirá en un herrero artesano y llegará hasta la ronda 15 sin ayuda de nadie. Pero eso era todo y no hay futuro después de eso, sin embargo puede ayudarlo y si trabajaran juntos debería poder crecer más rápido y llegar más lejos que solo hasta la ronda 15. Y también Daniel podría lograr su sueño de ser un herrero de por vida. Daniel luego de escuchar a nuestro protagonista le pregunta qué quiere de él. Ryu-min le responde que no era mucho y solo tenían que ayudarse mutuamente. Si has llegado a este punto del video recuerda dejar tu like y si te gustó el contenido puedes suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Sigamos con el resumen. Nuestro protagonista quería ser amistoso con Daniel porque él fue el único herrero que logró llegar a la ronda 15, así que le sería de utilidad poder mantener una relación amistosa con él. Aunque Daniel aún estaba dudando, por eso Ryu-min decide darle un pequeño empujón. Por lo que le dice que solo espera que revise su equipo y lo imbuya con su habilidad de vez en cuando, y a cambio le dará información sobre las siguientes rondas. Así Daniel podrá volverse más fuerte mucho más rápido que si no supiera nada. Este sabe que no hay razón para no decir que sí, sin embargo no sabe si realmente puede confiar en nuestro protagonista. Y aunque al parecer no parece mentir, aún así tiene que ser cuidadoso. Por eso Daniel le agradece que piense bien de él pero todavía no lo sabe, así que pregunta que si podría decidir si continúan con esa transacción después de la ronda 6. Ryu-min estaba de acuerdo con eso, ya que él no estaba buscando firmar un contrato ni nada por el estilo. Daniel al escucharlo le dice que puede reparar su objeto, y después le puede contar sobre la ronda 6. Luego de que ambos estuvieran de acuerdo nuestro protagonista le pasa el objeto del sueño eterno, el cual solo tenía un punto de habilidad restante. Daniel luego de obtener dicho objeto comienza a usar su habilidad en ella, y luego de terminar se la pasa nuevamente a nuestro protagonista, el cual asombrado nota que la durabilidad estaba completa nuevamente. Así que este podrá acumular cargas otra vez. En ese momento Daniel con una pequeña sonrisa decía para sí mismo que no sabía qué tipo de collar era ese, pero debía ser algo lo suficientemente bueno como para que quisieran recuperar su durabilidad para seguir usándolo. Ryu-min al verlo en su mente se da cuenta de que Daniel no sabe para qué sirve ese objeto, así que supone que creerá que sería una invasión a la privacidad de su cliente si pregunta. Después nuestro protagonista le agradece a Daniel por darle a su objeto la durabilidad al máximo, por lo que le dice que comenzará a contarle sobre la ronda 6. Luego de algunos minutos este menciona que si eso era cierto sería mejor reunir gente muy fuerte. Nuestro protagonista le dice que sí, ya que los monstruos serán muy poderosos. Daniel al escucharlo le pregunta si eso era todo lo que necesitaba. Ryu-min le pregunta si estaba dispuesto a venderle algo por casualidad, ya que él necesitaba un poco de polvo de acero negro. Daniel queda bastante sorprendido porque nuestro protagonista sabía que tenía ese objeto. Ryu-min le pide que le venda un poco, además él sabe que Daniel estaba buscando otro trabajo porque no tiene suficiente dinero para materiales, así que él puede pagarle bien por el polvo negro. Daniel se sorprende aún más, porque nuestro protagonista sabe que estaba buscando trabajo, así que luego menciona que estaba impactado y ahora estaba seguro de que era un vidente. Y siendo honesto él sospechaba de que podría estar mintiendo, por eso le pide disculpas a nuestro protagonista, el cual dice que no era necesario. Porque él dice lo que ha visto y creerle o no depende de él. Así que Daniel ya convencido decide darle el polvo de acero negro gratis a nuestro protagonista, ya que él siente que le han dado más de lo que él había dado. Polvo de acero negro. Descripción: polvo de acero de color negro, emite un leve maná. Característica: posesión. Ryu-min mientras que observaba a Daniel dándole la bolsa se preguntaba que cómo se la estaba dando así, ya que el polvo de acero negro es muy valioso. Y es muy difícil de conseguir hasta la ronda 11, así que supone que Daniel no lo sabe, por lo que él es el que debería estar agradecido.
Por eso nuestro protagonista le pregunta a Daniel que si estaba seguro de darle eso gratis. Daniel le responde afirmativamente, ya que ni siquiera sabe para qué sirve eso y supone que nuestro protagonista es el único que conoce el valor de ese objeto, porque es el vidente. Y dice para sí mismo que supone que es un objeto bastante importante, ya que Ryu-min lo pidió específicamente, pero no quiere interrogarlo, porque había recibido su ayuda y por eso no debe ser codicioso. Al escuchar los pensamientos de Daniel, el protagonista sonríe cálidamente por conocer a una persona tan amable, sin embargo este decide darle una bolsa a Daniel, el cual al abrir la nota que estaba llena de dinero, Ryu-min le dice que hay 20.000 libras ahí, y se lo estaba dando porque no quería recibir el polvo de acero negro gratis. Además, eso debería ayudarlo a comprar materiales. Daniel le dice a nuestro protagonista que estaba en lo correcto, y abrazando con fuerza el bolso de dinero se dice que con eso no tendrá que buscar otro trabajo. Claro, Daniel se siente levemente incómodo, por lo que pregunta que si no era demasiado. Ryu-min le responde diciéndole que el objeto lo vale, y no le daba ese dinero solo para que lo use en materiales. Daniel no entiende a qué se refería nuestro protagonista, por lo que éste le dice que abra una cuenta internacional de inversión e invierta aproximadamente la mitad en acciones coreanas. Nuestro protagonista exactamente le estaba pidiendo que invirtiera en la empresa Player Place, y le aclara que no lo estaba obligando, pero esa empresa tendrá un gran auge pronto y si invierte en ella no tendrá que preocuparse por el dinero nunca más, aunque si le cree o no dependerá de él. Daniel sonriente le dice a nuestro protagonista que le cree ya que él es el vidente después de todo, además de eso básicamente es dinero gratis. Así que ambos comienzan a despedirse, pero antes Daniel le pregunta el nombre de nuestro protagonista, el cual con una gran sonrisa da su verdadero nombre. Rápidamente cambiamos de escena al 1 de julio en la medianoche donde nuestro protagonista ya había llegado al otro mundo al igual que los demás jugadores, los cuales al ver sus alrededores mencionaban que estaban en un desierto. Otro se preguntaba qué clase de misión será en esa ocasión. Este sabe que la misión de la ronda 6 es un modo cooperativo, por lo que necesita encontrar personas para que sean sus compañeros. Y la primera que buscará es a Julie, aunque realmente no necesita a nadie más aparte de ella. Sin embargo eso deja 3 lugares más, ya que los equipos son de 5 personas cada uno. En ese momento alguien comienza a llamar a nuestro protagonista. Esta era Julie, la cual bastante alegre lo saluda y le pregunta cómo había estado. Blacksa le dice que había pasado mucho tiempo sin verla, donde esta aún más alegre menciona que había pasado todo un mes. Los demás jugadores al ver dicha relación se preguntaban qué pasaba con esa mujer y quién era para hablar así con el mejor jugador. Otro jugador se decía mientras la observaba que en realidad cree que ella quedó en segundo lugar en la última ronda, así que le tenían mucha envidia, ya que es amiga del primer lugar. Luego pasamos con estos, donde Julie le preguntaba a nuestro protagonista que si había conseguido derrotar al jefe final. Blacksa le responde diciéndole que sí, por lo que esta pregunta que si logró hacerlo en tan poco tiempo y que si también había completado la submisión. Este nuevamente le responde afirmativamente aunque le dice que no le dirá qué obtuvo como recompensa. Julie sorprendida le pregunta cómo supo que iba a preguntarle eso. Blacksa le responde que solo lo supo, así que Julie le dice que también lo pensó la última vez, pero cree que Blacksa tiene muy buen instinto. Este al escucharla queda en silencio, por lo que ésta se da cuenta de que había dicho algo bastante vergonzoso, así que rápidamente comienza a disculparse por la situación incómoda. Sin embargo, nuestro protagonista le pregunta que por qué se disculpaba. La chica le dice que no lo sabe, por lo que este con una gran sonrisa le agradece por el cumplido. Julie le sonríe mientras que se decía que Blacksa era amable y cariñoso, así que era un tipo muy genial. En ese momento alguien comienza a acercarse a ellos. Estos eran An Sang-chul y Seo Arin, la cual esta última se preguntaba quién era la mujer que estaba al lado de Blacksa. An Sang-chul saluda a nuestro protagonista diciéndole que había pasado mucho tiempo, pero Seo Arin rápidamente pregunta que si esa chica estaba en el grupo de Blacksa. Blacksa le responde diciéndole que no tiene obligación de responder a eso,
por lo que Seo Arin nerviosa dice que es cierto, sin embargo dice para sí misma que hace un momento Blacksa sonreía muy amablemente, así que se pregunta por qué razón es tan frío con ella. Luego nuestro protagonista le pregunta a ambos qué asunto tienen con él, pero este sabe que están ahí porque les había dicho que se unieran a su grupo. An Sang-chul siendo honesto menciona que quería unirse a su grupo, y aunque él sabe que solo serán un estorbo, intentarán hacer lo mejor posible para no serlo. Blacksa comienza a actuar como si estuviera pensando, ya que solo quería a esos dos para llenar el grupo, pero si los elige en lugar de otros, Ma Yeonglok pensará mejor de Blacksa. En ese momento An Sang-chul interrumpe sus pensamientos diciéndole que no pretenden unirse gratis, ya que tienen información sobre la ronda 6, y él puede compartir ese conocimiento si los deja unirse. Blacksa al escucharlo decide ponerlo a prueba un poco, así que dice que no necesita dicha información. An Sang-chul rápidamente le dice que será útil tener la información de la ronda antes de que comience. Pero este menciona que hace las cosas a su manera y no piensa depender de información cuya credibilidad desconoce. Así que sin dar muchas vueltas le pregunta que de dónde sacó esa información y quién se la había dicho. An Sang-chul queda sin palabras, por lo que nuestro protagonista le pregunta que si no puede decírselo, ni siquiera si eso significa dejarlo entrar al grupo. Este inclinándose le pide disculpas repetidamente a nuestro protagonista, el cual se daba cuenta de que An Sang-chul no pensaba hablar del vidente, por lo que sí sabe guardar secretos. Y mientras que An Sang-chul continúa pidiendo disculpas, nuestro protagonista le dice que lo dejará entrar a su grupo. An Sang-chul no entiende por qué había tomado esa decisión, así que Black le dice que puede confiar en él, ya que no le dirá quién le dio la información. Además no le gustan las personas que no saben guardar secretos. An Sang-chul al escucharlo nervioso se decía que fue bueno que no dijera nada, así que luego ambos le agradecen a nuestro protagonista por aceptarlos. Luego nuestro protagonista le presenta a Julie el soporte de su grupo. Seo Arin rápidamente se presenta con ella, por lo que Julie al escuchar su nombre pregunta que si era la actriz Seo Arin o solo había cambiado su cara. Seo Arin le dice que no había cambiado su cara y ese es su verdadero rostro, así dejando fascinada a Julie, ya que a ella le gustaba la serie en la que salía, además a sus padres también les gusta mucho. Después pasamos con estos, donde An Sang-chul le preguntaba a nuestro protagonista que si estaba seguro de no querer la información sobre la ronda 6. Blacksa le responde que no necesita decírselo, ya que no quiere su ayuda. Pero la verdadera intención de este era poder pagar su deuda diciéndoselo, sin embargo si alguna vez parece que no le va bien le dará una pista o algo. Luego An Sang-chul se acerca a Julie preguntándole qué significaba hacer un soporte exactamente. Julie le explica que tiene la habilidad de aumentar las estadísticas. Seo Arin al escucharla le dice que ella tiene algo parecido, ya que tiene un hada que activa una barrera protectora. Julie queda bastante sorprendida al escuchar la palabra hada. Luego An Sang-chul se presenta. Pero Julie le pregunta que si había conocido a Blacksa antes. An Sang-chul le responde diciéndole que él les había salvado la vida antes. Eso había hecho que ésta confirme su sospecha de que nuestro protagonista no era una persona mala, ya que hasta incluso salvó personas en peligro. En ese momento el ángel aparece saludando a los humanos y preguntándoles que si disfrutaron el descanso. Pero luego el ángel comienza a reír, ya que habían 1010 personas y eso era un buen número. Así que rápidamente este agita sus alas para mostrarle a todos los jugadores la misión principal. Misión principal: derrotar a un jefe en 6 horas. Zona relevante: CESKS 007. Participantes: 1010. Conseguidos: 0 de 505. Luego de la notificación algunos jugadores se preguntaban que si solamente era un jefe, ya que finalmente pelearán contra uno. Sin embargo otros estaban nerviosos porque al parecer era en solitario. El ángel al escuchar el último comentario menciona que no había dicho que lo harán solos, así que les pide que no se preocupen, ya que no pueden matarlos solos sin importar qué. Los jugadores al escucharla piden una explicación, por lo que el ángel les dice que lo harán en equipo y ella había preparado algo para eso. Y lo que había preparado es un sistema de grupo que les permitirá formar grupos, pero requiere 5 personas, así que no pueden añadirse entre sí una vez que estén en un grupo.
En ese momento un jugador menciona que eso significa que no tendrá que preocuparse de que lo apuñalen por la espalda. El ángel le responde afirmativamente, pero pueden atacar a otros grupos o monstruos, y solo el daño de los aliados es anulado. Además compartirán el oro y la experiencia en partes iguales entre los jugadores sin importar quién mate al jefe. Sin embargo, el efecto de compartir no funciona si están a más de 100 metros de distancia. Estos se daban cuenta de que las recompensas se comparten por igual, sin embargo preguntan qué pasa con los objetos. Esta les responde que eso depende de su tasa de contribución, y si contribuyen con 70% para matar a un monstruo y su amigo contribuye con 30%, entonces tendrán 70% de probabilidad de obtener el objeto mientras que tu amigo tendrá el 30%. Así que los jugadores aún pueden obtener objetos si tienen suficiente suerte, incluso si su contribución fue solo del 1%, ya que si tienen suerte pueden conseguir algo. Además, si la tasa de contribución se calcula con base en todos los escenarios posibles, tendrán una alta contribución si infligen gran daño. Pero eso no es lo único que cuenta, ya que incluso un simple buff suma a la tasa de contribución. Un jugador al escuchar al ángel pregunta que si un simple buff hace eso, ya que debe ser bueno para la gente con habilidades de buff. Sin embargo, este sabe que gracias a eso aquellos que son de clase no combatiente aún pueden tener alta tasa de contribución. Luego el ángel dice algo bastante importante, ya que si los jugadores no están en un grupo no pueden completar la misión. Y si están en un grupo pasarán la ronda de inmediato si matan a un solo jefe. Y como hay 101 jefes, los 505 que maten a un jefe podrán sobrevivir, y eso es toda la explicación que ella les dará. Además les dice que eso no es difícil, ya que todo lo que tienen que hacer es matar a un jefe. Así que esta comienza a irse mientras que pedía buena suerte a los humanos, además menciona que no hay submisión. Los jugadores al escuchar al ángel furiosos maldicen, porque es imposible que no sea difícil, ya que debe ser un jefe por una razón y apuestan a que es super OP. Puedes formar un grupo tomando las manos de tus compañeros y diciendo la frase de activación, formar grupo. La misión no puede completarse a menos que estén en un grupo. Tiempo restante 6 horas. Formen un grupo de 5 personas. Luego de esas notificaciones seriamente se dice que todo lo que dijo el vidente era cierto y la sexta ronda requiere que estén en un grupo de 5. Y menos mal que fue con Black Sa. En ese momento Sancho le pide a nuestro protagonista comenzar a moverse, pero Black Sa dice que espere ya que necesitan a una persona más. Julie pregunta a quién deberían elegir, Sancho propone que nuestro protagonista sea quien elija, ya que es el más fuerte de todos ellos. Pero se decía que espera que esté cerca, ya que así puede meterlo al grupo de manera natural mientras finge que fue al azar. Sin embargo, en ese momento los jugadores estaban pensando en formar un equipo, ya que no contará haber matado al jefe si no están en un grupo. Por lo tanto necesitan un grupo de 5, así que algunos jugadores comenzaban a acercarse a otros para pedirle unirse, sin embargo estos pedían información sobre su nivel. Otros a gritos decían su nivel y profesión, pero había algo en que todos coincidían, y es que todos pensaban en unirse al grupo donde estaba Black Sa. Así que algunos jugadores se llenaban de valor para acercársele a nuestro protagonista y preguntar que si quería unirse a su grupo. Pero sin siquiera girarse les pide a los jugadores que se larguen, los cuales decían que estaba bien. Y mientras que se iban susurraban que nuestro protagonista ni siquiera dudó y eso fue vergonzoso, así que suponen que entonces no los van a cargar. Sin embargo, nuestro protagonista habría aceptado a cualquiera con tal de llenar las 5 personas, pero ahora necesita gente que crezca con él. Y de todos modos las cosas no están saliendo bien, ya que otros jugadores se le acercaban con la misma intención, y Black Sa les pedía que no lo molesten. Y aunque los jugadores continúan invitando a nuestro protagonista y se negaba, algunos al ser rechazados molestos comenzaban a maldecirlo, ya que ni siquiera los escuchaba. Otros se preguntaban que si la gente que está a su lado son los que ya están en su grupo, ya que deseaban ser uno de ellos, porque de seguro esa gente que está a su lado va a sobrevivir. Luego pasamos con Sancho, el cual se preguntaba a quién Black Sa va a elegir como la última persona, porque habría estado bien que el señor Glock estuviera ahí, ya que lo habría recomendado.
Julie pensaba lo mismo, pero quería recomendar a Rayu Min, que era nuestro protagonista. En ese momento alguien comienza a acercarse al grupo de nuestro protagonista, por lo que An Sang-chul se preguntaba quién es el perdedor esta vez. Aquí vemos que era el rey mercenario y su grupo, que con una gran sonrisa saludaba a Black Sa, el cual devuelve el saludo mientras que decía que era un gusto ver al rey mercenario, porque estaba preocupado de que hubiera fallado la ronda 5. Pero este, bastante animado, dice que se había inspirado en la batalla de Black Sa y corrió el resto de la cacería. Y de cualquier forma le agradece, ya que también había salvado a su amigo, el cual, inclinándose, agradecía a nuestro protagonista por tratar su hombro en aquel entonces, porque gracias a eso sigue vivo. Black Sa, al escucharlo, le dice que había hecho un gran trabajo si logró cumplir la cuota con un hombro herido. En ese momento el rey mercenario le pregunta a nuestro protagonista que si estaba buscando un grupo. Este, al ver la mirada de Black, le dice que no fue a pedirle unírseles, así que no debe de preocuparse, ya que formó un grupo después de todo. Este ya lo sabía porque todos tienen una cadena dorada en la muñeca para comprobarlo, así que le dice al rey mercenario que no se preocupe por eso, pero le pregunta por qué fueron hacia él. Este le responde que solo quería saludarlo y que además tenía una propuesta, la cual era formar una alianza entre grupos. Pero con eso ellos no intentarán robar sus objetos o experiencia, ya que puede tener al jefe primero si se lo encuentran. Y eso es solo porque ellos quieren ayudarlo, así que no tiene que sospechar. Black Sa, al escucharlo, rechaza la propuesta, por lo que este pregunta la razón. Nuestro protagonista le dice que solo no quiere complicar las cosas, sin embargo agradece el gesto. Para el rey mercenario era una lástima porque quería ayudarlo, sin embargo nuestro protagonista le dice que le pedirá ayuda cuando realmente la necesite, así alegrando bastante a este, que pide que por favor le avise si los necesita. Además le pide a nuestro protagonista que lo prometa. Luego de eso el rey mercenario se despide con sus compañeros. An Sang-chul, al ver lo sucedido, le pide a Black que decida pronto quién será su quinto miembro. Este, girando su mirada, menciona que ya lo decidió, así que comienza a señalar hacia alguien, donde los demás también se giran a ver a un jugador encapuchado. Black Sa le dice al jugador que vaya hacia él, el cual, bastante tímido, se acerca. Nuestro protagonista le dice al chico que lo estaba observando desde antes, pero este, muy nervioso, preguntaba balbuceando que por qué quería estar en su grupo. Black Sa rápidamente le pregunta que cuál era su nivel y clase. El chico le responde diciéndole que era nivel 23 y era también mago oscuro. Nuestro protagonista, al escucharlo, le dice que eso no importa y le dice a los demás que lo aceptará. Eso había dejado muy sorprendido al chico, pero al mismo tiempo An Sang-chul se encontraba bastante confundido, ya que nuestro protagonista había rechazado a todos los demás jugadores por un enclenque. Sin embargo, nuestro protagonista había elegido a este chico, que tiene como nombre de usuario Nopai Nogai, que en español significa que sin dolor no hay ganancia. Porque él es alguien que en el futuro se convertirá en el líder de una religión que adorará a Black Sa como a un dios. Y ya que se convertirá en el fanático de nuestro protagonista, será bueno formar una relación con él desde temprano. Luego de que todo se había decidido, nuestro protagonista le pide a los demás juntar las manos, así provocando que de ellas comience a salir un brillo dorado que posteriormente se convierten en cadenas. Pero el chico, al ver que estaba formando un grupo con Black Sa, no podía creerlo, ya que el mismísimo Black Sa había hablado con él. A él, a quien todos le dieron la espalda, ya que desde su primer año de secundaria fue el chico de los recados de los llamados matones. No había ninguna razón para el acoso, simplemente les parecía fácil meterse con él. Ellos le decían burlonamente que querían llevarse bien entre amigos, así que le pedían dinero. Pero este le pedía disculpas porque él vivía con su abuela, por lo que no tenía dinero para dar. Sin embargo, los matones le decían que si no tenía dinero debería robar o hacer algo más, ya que tenía que llevarles dinero. Y si no quiere que entierren a su abuela con él cuando se muera, tiene que hacerlo. Esas palabras habían enfurecido al chico tanto que les decía a los abusones bastardos. Sin embargo, al hacer eso era golpeado bruscamente hasta casi dejarlo muerto, por eso este deseaba poder morir, ya que sería más fácil para él. Pero si desaparece no sabrá qué le pasará a su abuela que sufrió tanto por su culpa,
por eso le prometió ganar dinero y que viviría cómodamente. Así que entre lágrimas se decía que tiene que resistir, y con la única determinación de ser filial a su abuela perseveró durante 3 años. Y finalmente el final estaba a la vista, pero la aparición de los ángeles cambió todo rápidamente. Y por no hablar de hacerla vivir cómodamente era difícil incluso encontrar un trabajo decente a tiempo parcial. Entonces alrededor de la segunda ronda había vuelto a casa, pero los matones ya estaban ahí sonriendo mientras que maltrataban a su abuela. Al ver lo sucedido comienza a manifestar su poder, así creando flechas negras, las cuales rápidamente lanza contra los matones. Lo cual provoca que uno de ellos perdiera la vida ya que donde había dado la flecha se estaba pudriendo. Uno de los matones al ver lo sucedido rápidamente comienza a materializar su espada, sin embargo no fue rival para el chico, el cual se decía que ahí había empezado todo, así que construyó un muro alrededor de la gente y empezó a tartamudear. Por eso decidió llegar a la ronda final y pedir un deseo para salvar a su abuela, y al superar las rondas nunca había perdido el primer puesto en su zona desde que cambió de clase. Pero hay un cielo más alto sobre el cielo, y cuando se dio cuenta de ese día fue cuando conoció a Black Sa, que había derrotado a 9 líderes de zona en un instante. Por eso deseaba tener ese poder ya que podría salvar a su abuela. Además se preguntaba cómo se había hecho tan fuerte tan rápido, y en ese día él había decidido conocer personalmente a nuestro protagonista. Luego de eso pasamos al presente donde llamaba al chico y le pedía que se presente con los demás. Menciona tímidamente que era un brujo de nivel 23 y sus habilidades son flecha negra y cadena negra. Y dice para sí mismo que antes tartamudeaba mucho delante de la gente y curiosamente ya ni tiembla, así que se pregunta que si eso es porque estaba ganando confianza delante de Black Sa. O quizá era solo porque quería impresionar a Black Sa. Luego de que el chico se presentara, nuestro protagonista le pide a los demás ir a cazar, así que Julie antes de ir decide darle el buff. Por lo que comienza con An San Chul y luego Seo Arin, los cuales al recibir la habilidad quedan bastante sorprendidos ya que se dieron cuenta que las estadísticas aumentaron un 60%, y no solo eso ya que la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento también aumentaron un 60%. An San Chul se había dado cuenta porque Black y Julie iban juntos, pero Julie con una gran sonrisa decía que no era nada. Seo Arin al notar lo interesado que estaba nuestro protagonista por la habilidad de Julie, decide también darles un buff con sus invocaciones, las cuales aparecen con apariencia similar a un pequeño dragón. Julie al verlos pregunta que si esas eran las famosas hadas, ya que eran bastante adorables. Seo Arin menciona que son invocaciones que originalmente solo daban escudo, así que no podían luchar, pero desde que llegó al nivel 20 puede invocar 2 y hasta usa magia ofensiva. Y además en el nivel 20 también pudo invocar a un golem, aunque el golem no proporciona ningún buff, pero atrae la agresividad de los monstruos. Julie estaba muy sorprendida, porque Seo Arin era un soporte y tanque a la vez y eso era realmente genial. Pero Seo Arin estaba pendiente de lo que nuestro protagonista pensaba de ella al ver sus habilidades. Sin embargo nuestro protagonista no le presta atención ya que le dice al grupo comenzar la búsqueda. Que había visto las increíbles habilidades de mejora e invocación de las chicas se dice que él también debería ser útil. Luego pasamos dentro del desierto, ahí se escuchaban voces de jugadores, por lo que el chico al escuchar dichas voces se dirige hacia una roca, y al doblar observa a varios jugadores que se encontraban luchando contra un jefe. Estos se encontraban bastante felices porque habían encontrado al jefe muy fácilmente, así que deciden atacar. Pero al lanzarse el monstruo con un ataque lo hace retroceder, por lo que estos se dan cuenta de que ese jefe era bastante fuerte. Otro le pide a sus compañeros que se dispersen. Aunque algunos no sabían cómo deberían atacar, un jugador que se encontraba vestido de rosa le dice que apunten a la espalda del monstruo. Y mientras que nuestro protagonista a lo lejos observaba la batalla, vemos que el jugador vestido de rosa había recibido una patada trasera del monstruo, así provocando que salga lanzado a gran velocidad hacia atrás. Los compañeros al ver lo sucedido comienzan a dirigirse hacia su líder que se llamaba Príncipe Rosado. Black Sa al ver lo sucedido se dice que apuntar a la espalda de un caballo es algo muy estúpido.
Sin embargo, los jugadores hacen uso de sus habilidades y comienzan a atacar al monstruo nuevamente. Y luego de algunos minutos los jugadores al final pudieron derrotar al monstruo, así que celebraban con alegría por haber ganado el primer lugar en su zona. Nopay Nogay, al escuchar a los jugadores, se preguntaba que si realmente le habían quitado el primer lugar. No olvides dejar tu like y si te gustó el contenido puedes suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video.